Esto es Académica, conocimiento para todos, con tu profesor Martín Orozco. Este video va a tratar sobre la ley de los signos, uno de una serie de videos que estaré desarrollando con el propósito de reforzar los conocimientos básicos y fundamentales que son necesarios para comenzar a trabajar con matemática sin mayores dificultades. La mayoría de los problemas que las personas tienen al resolver situaciones matemáticas es falla en alguno de estos campos, como por ejemplo de la ley de los signos. No solamente a veces se desconoce, sino que se hace un mal uso de la ley de los signos cuando las personas intercambian su uso tanto en suma y resta como en multiplicación y división. Lo primero que vamos a comenzar con la ley de los signos es señalar lo que acabo de decir. Hay que diferenciar el conjunto de reglas para suma y resta algebraica, que son completamente diferentes a la multiplicación y división. No solamente conocer las reglas de suma y resta y de multiplicación y división, sino no intercambiarlas, porque esto va a llevar a errores en la resolución de tus problemas. La suma y resta algebraica tiene básicamente dos enunciados. Otra vez son elementales, son sencillos, pero no conocerlos o utilizarlo de manera equivocada, otra vez te va a llevar a errores. El primer enunciado dice: signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Veamos un ejemplo. Si tenemos 5 positivo más 3 positivo, esto nos va a dar 8 positivo. Los signos son iguales y se coloca el mismo signo. Si tenemos, por ejemplo, 3x más 6x, esto va a ser igual a 9x. Los signos son iguales y por lo tanto se suma, como dice acá, y se coloca el mismo signo. En el caso que tuviésemos menos 5 menos 6, esto son signos iguales que según la regla se suma y obtendríamos 11 con el mismo signo de los operandos, que en este caso es negativo. Si tuviésemos, por ejemplo, menos 6x menos 2x, esto va a ser igual. Los signos son iguales, se suma, sería 8x con el mismo signo de los operandos, que es menos. Así vemos que esta regla se aplica de manera elemental. Digamos, el segundo aspecto o el segundo enunciado de la suma y la resta algebraica para la ley de los signos dice: signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. Si tuviésemos entonces, cambiemos de color, si tenemos 5 positivo menos 3, vamos a obtener que los signos son diferentes, vamos a operar restando, sería 2, y se coloca el signo del mayor. En este caso, el valor absoluto del mayor es 5 y por lo tanto el signo es positivo. Si tuviésemos, por ejemplo, 3 menos 5, sería igual a, igualmente los signos son diferentes, se resta, se coloca el valor del resultado de la resta y se coloca el signo del el mayor en valor absoluto, que sería 5, y sería entonces menos 2. También tendríamos, si tenemos, por ejemplo, 5x menos 3x, esto va a ser igual a, hacemos la diferencia porque los signos son diferentes, quedaría 2x positivo. Y si tuviésemos 9x menos 9x más 4x, vamos a tener que, se hace una diferencia, sería 5x con el signo del mayor. Ahora apliquemos estas dos leyes conjuntas. Por ejemplo, tenemos 5
x menos 3x más 2 menos 1 más 3 más 6 sería igual a, podríamos resolver resolviendo las x primero, que nos daría 5x menos 3x. Esto va a ser igual, son signos diferentes, recuerden, tenemos 2x positivo, porque el 5 es mayor al 3, y en los números nos quedaría 2, los que son iguales, sería 2 más 3, 5, más 6, 11, menos 1, 10. Este sería el resultado. ¿Por qué? Porque sumé los números que son iguales, el de signos iguales sería el 2, sería el 6, y el 3 sería 3 más 6, 9 más 2, 11, menos 1, 10. Así, aplicando esta regla, podemos ver el uso práctico y nos evita equivocarnos. Ahora, en la multiplicación y la división, y división también tenemos dos enunciados. Dice, signos iguales se opera y siempre es positivo. Signos iguales, es decir, que si tengo 3 por 5 es 15. Vemos que los signos son iguales y siempre es positivo. Si tuviera menos 3 por menos 5, esto va a ser igual a 15 también. ¿Por qué? Porque los signos son iguales. En otras palabras, menos por menos es más y más por más es más. En la división, si por ejemplo tendríamos 15 menos 15 entre menos 5, eso va a ser igual a 3 positivo, porque los signos son iguales. Y por otra parte dice, los signos diferentes se opera y siempre es negativo. En este caso tendríamos 3 por menos 5, la operación de multiplicación, multiplicamos y se coloca el negativo cuando los signos son diferentes. Si tuviésemos, por ejemplo, 25 negativo dividido entre 5, eso va a ser negativo aquí, positivo aquí, signos diferentes va a ser menos 5. Menos 5 acá. ¿Ok? Veamos un ejemplo un poco más extenso. Si tenemos, por ejemplo, 5, vamos a cambiar aquí el tamaño del indicador. Tenemos un ejemplo que tenemos 3 por menos 5 dividido entre 15 por 25 dividido entre menos 5. ¿Ok? Operemos. Vemos que 3 por menos 5 es que es menos 15. Esto multiplicado por 1 entre 15. Y 25 entre menos 5 es menos 5, ¿no? Entonces esto queda operado como menos por menos, va a dar más, 15 entre 15, 1, y esto va a dar igual a 5. Verificamos, 25 entre 5 es 5, negativo, pero este negativo, con este negativo se va, es positivo, y 3 por 5, 15, 15 dividido entre 15 es 1, y da 5 positivo. Tengo un resumen de la ley de los signos en una tabla, la cual puede ser de utilidad. Como tú ves, en la multiplicación, cuando los signos son iguales, siempre es positivo. Cuando los signos son iguales, siempre es positivo. Lo mismo para la división. Signos iguales positivos, signos iguales positivos. Y cuando los signos son diferentes, siempre va a ser negativo, tanto para la multiplicación como para la división. En el caso de la suma, tenemos que cuando los signos son iguales,
ya sea positivo o ya se va a colocar el mismo signo. Es decir, que si es negativo y negativo, se coloca negativo, y si es positivo y positivo, se coloca positivo, tanto para la suma como para la resta. Y cuando hay diferencia de signos en la resta y suma algebraica, en ambos casos, se resta y se va a colocar siempre el signo del mayor. Espero que esta tabla te ayude, y con esto, haciendo ejercicios, vas a fijar tus conceptos, y este es el primer paso para evitar errores en matemática. Teniendo esto claro, has avanzado y has comenzado de manera positiva a resolver problemas, no solamente de matemática. Recordemos que la matemática se utiliza en física, en química, en economía, y un signo es determinante. Así que tengamos claro esto, y esperemos entonces el próximo video, donde estaré desarrollando el orden operacional, y luego con el video de despeje. Esto es Académica, conocimiento para todos, con tu profesor Martín Orozco.